Miles de personas acuden a sus eventos, pero ese día entre la multitud había un hombre que Tony Robbins no podía controlar. Cuando los de seguridad intentaron echar a Chuck Norris, lo que pasó después lo cambió todo. Suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La ciudad de Los Ángeles despertaba cada día como un gigante lleno de espejos. Era una criatura hecha de ruido, de luces que no descansaban y de promesas vendidas en carteles de neón. Desde las autopistas hasta los rascacielos, el rostro de Tony Robbins aparecía como un emblema de la esperanza moderna. Sonrisa amplia, brazos extendidos, mirada encendida en una fe que parecía inagotable. Despierta tu poder interior, decían los anuncios, y millones lo creían. Las radios repetían su nombre entre comerciales de coches eléctricos y cápsulas de vitaminas. Los conductores, atrapados en el tráfico interminable, lo escuchaban mientras soñaban con ser distintos. Cada esquina de la ciudad respiraba una mezcla de ansiedad y expectativa. Era un mundo que había aprendido a confundir el ruido con la vida. El evento de ese fin de semana prometía ser el mayor de todos. Un estadio entero se transformaba en una catedral del optimismo. 40,000 personas habían pagado por sentir la energía del hombre que afirmaba poder cambiarles el destino. Desde temprano, filas interminables de asistentes se extendían bajo el sol, cada uno con su pulsera de color que indicaba su nivel de acceso: bronce, plata, oro, platino. A cada paso los recibían voluntarios eufóricos que gritaban consignas de motivación con una sonrisa que no parecía humana. La multitud avanzaba hacia el interior del Coliseo con la devoción de quien acude a una revelación. Adentro, las luces ardían como soles artificiales. El aire olía a café recién hecho, a perfume caro y a electricidad estática de los equipos que rugían detrás del escenario. En las pantallas gigantes aparecía el lema del encuentro: Unleash the Power Within. Detrás del telón, el engranaje funcionaba con precisión quirúrgica. Sonidistas, técnicos, productores y asistentes se comunicaban por auriculares. Cada segundo estaba cronometrado. El espectáculo no dejaba espacio al azar. Cuando las luces comenzaron a atenuarse, el rugido del público se volvió ensordecedor. La puerta lateral del escenario se abrió, y Tony Robbins emergió como un general en medio de su ejército. Era alto, de hombros amplios, y su energía parecía llenar todo el aire. Llevaba la camisa arremangada, el rostro brillante por el sudor de la anticipación, y en su mejilla brillaba el micrófono que se curvaba como una extensión de su voz. Sonrió, levantó los brazos y el estadio tembló. ¿Quién está listo para cambiar su vida hoy?, gritó con una fuerza que parecía rebotar en los muros del recinto. El público respondió con un rugido. La música explotó desde los altavoces, un himno de victoria. Miles de brazos se levantaron al unísono. Las luces estroboscópicas cortaban el aire como relámpagos. Tony caminaba de un lado a otro, modulando cada palabra, cada silencio, con el dominio de un actor que conoce la reacción exacta de su audiencia. No hablaba, detonaba emociones. No eres tu pasado, eres tus decisiones, repetía, y la multitud lo coreaba hasta convertir la frase en una especie de mantra colectivo. Había lágrimas, risas, abrazos entre desconocidos. Era un ritual de catarsis en masa. En la cabina de control, los productores seguían la escena desde decenas de monitores. Cámara 3, enfoca a la primera fila. Quiero esas lágrimas, ordenó el director con voz serena. Cámara 4, barrido por la izquierda, capta a la gente saltando. Sabían cómo manufacturar el éxtasis. Aquello no era una conferencia, era una misa eléctrica. Muy arriba, en la última fila del sector G, un hombre permanecía sentado. No aplaudía ni gritaba. No tenía la mirada perdida, sino firme. Llevaba una camisa de cuadros, jeans gastados y botas limpias. Su cabello plateado caía ordenado. Sus manos reposaban sobre las rodillas y su espalda recta como una línea de disciplina. A su alrededor, la multitud se agitaba como un océano en tormenta, pero él permanecía inmóvil, como una roca en medio de las olas. Era Chuck Norris. Había llegado solo, sin cámaras, sin asistentes, sin anuncio alguno. Nadie lo había reconocido al entrar, y así lo había preferido. Compró un boleto común, se mezcló entre la gente y subió hasta el último nivel.
Desde allí contemplaba el espectáculo con una calma que no pertenecía a ese mundo. Había conocido la fama, la adoración, la imagen construida de invencible. Había vivido rodeado de aplausos, pero con los años había aprendido que el aplauso no es un eco de la verdad, sino su sustituto. El escenario, con sus luces y su fuego, le recordaba a un campo de entrenamiento, pero sin propósito. Veía cuerpos agitados, rostros bañados en lágrimas, gritos que pedían liberación, y comprendía que muchos no buscaban fuerza, sino permiso para seguir creyendo. Tony era un maestro del impulso, un conductor de masas que había convertido la emoción en mercancía. Chuck no lo juzgaba, simplemente observaba. Sabía que el poder real no necesitaba volumen. Mientras tanto, el equipo de seguridad monitoreaba cada rincón. En la sala de cámaras, una asistente notó algo extraño en una de las pantallas. Sección G, fila 240, dijo al micrófono. Tenemos un sujeto que no participa. Está sentado sin moverse. El jefe de seguridad frunció el ceño. ¿Está dormido? No, respondió ella. Está mirando. Envíen a alguien. El señor Robbins no quiere zonas muertas en cámara. Así llamaban a quienes no respondían al espectáculo. Zonas muertas. Eran considerados fallas en la energía colectiva, obstáculos en el flujo del entusiasmo. Dos asistentes comenzaron a subir las escaleras con la intención de acercarse al hombre solitario. Mientras tanto, Tony avanzaba hacia la parte más emotiva de su discurso. «El dolor no es tu enemigo», gritó. «Es el mensajero de tu transformación». El estadio vibró. La gente se levantó. Desde los parlantes tronaron tambores y estallaron llamaradas a los costados del escenario. Todo era movimiento, todo era ruido. Cuando los asistentes llegaron a la última fila, se detuvieron. El hombre al que buscaban los observó con una serenidad que desarmaba. Uno de ellos abrió la boca, dispuesto a decir algo, pero las palabras se disolvieron antes de salir. Lo reconoció. «Es Chuck Norris», susurró al compañero incrédulo. Ambos quedaron inmóviles, atrapados entre la obligación de cumplir su tarea y la intuición de que algo superior les imponía silencio. A través de los auriculares, el jefe de seguridad insistía. «¿Qué pasa ahí arriba? ¿Está causando problemas?» «No, señor», respondió uno de ellos titubeando. «Solo está sentado». Tony desde el escenario continuaba. «Levántense si alguna vez han tenido miedo al fracaso», ordenó. Miles de personas se pusieron de pie. «Ahora griten conmigo. No tengo miedo». El rugido fue ensordecedor, pero en la pantalla gigante, durante una fracción de segundo, apareció el rostro inmóvil de Chuck Norris. Su quietud proyectada ante 40,000 personas rompió el hechizo. Un murmullo se expandió por el estadio. Tony lo notó. Su instinto de orador le indicó un cambio en la energía, una resistencia. Sonrió, fingiendo ligereza. «Incluso Chuck Norris está aquí hoy», anunció con entusiasmo. «Vamos, Chuck, comparte tu secreto. Dinos cómo vences el miedo». El público estalló en aplausos. Miles de voces comenzaron a corear su nombre. «Chuck, Chuck, Chuck». Tony extendió la mano hacia las gradas, invitando con un gesto teatral. Durante un instante, el silencio fue absoluto. Luego la voz de Chuck viajó por el aire con una calma que contrastaba con toda la estridencia del lugar. «No derroto al miedo», dijo. «Lo escucho». La frase cayó como una piedra en un lago, expandiendo círculos invisibles. El tiempo se detuvo. Las luces dejaron de moverse. La música se apagó. Miles de cuerpos quedaron congelados. Tony lo miró, desconcertado, incapaz de reaccionar. Había pronunciado miles de discursos, enfrentado a presidentes, a soldados, a empresarios desesperados. Pero jamás una frase tan breve lo había dejado sin aliento. 3 segundos de silencio parecieron eternos. Luego, la multitud comenzó a murmurar. Tony intentó recuperar el control. Rió, aplaudió, trató de envolver el momento en una broma. «Eso sí que es sabiduría», dijo con una sonrisa forzada. «Un aplauso para él». El público obedeció, pero la magia se había roto. El entusiasmo sonaba hueco, como un tambor sin piel. En las cabinas, los técnicos se miraban sin entender. Nadie sabía si cortar la transmisión o seguir. Tony continuó hablando.
Pero algo en su voz había cambiado. Ya no había ritmo. Cada palabra se le escapaba como si el aire se negara a sostenerla. Cuando el evento terminó, el público salió agotado, emocionado, confundido. Muchos hablaban de la experiencia, otros del momento Norris. En las redes sociales los primeros videos comenzaban a circular. El fragmento del silencio, la frase, el rostro tranquilo del hombre que había hecho temblar un imperio de palabras. Tony permaneció solo en el camerino, mirando su reflejo en el espejo iluminado. Las bombillas lanzaban una luz blanca que no perdonaba nada. Su rostro mostraba cansancio, no el físico, sino el que nace de la duda. Tomó un vaso de agua, pero su mano tembló. Cerró los ojos y escuchó en su mente la voz de aquel hombre. No derroto al miedo, lo escucho. En la sala contigua, su equipo discutía estrategias. Querían convertir el incidente en una oportunidad. Tony Robbins y Chuck Norris juntos, dos leyendas del poder personal. Hablaban de alianzas, de campañas, de videos virales. Tony los escuchaba desde lejos, sin intervenir. Cada palabra de ellos le sonaba hueca. Escucho, pensó, y esa palabra se volvió un eco persistente. Esa noche, al salir del estadio vacío, la ciudad lo recibió con su habitual rugido. Los autos, los anuncios, las voces, todo lo rodeaba como una marea de sonido. Caminó sin rumbo por los pasillos del estacionamiento, mirando los reflejos de las luces en el suelo húmedo. Cada paso resonaba con un peso que no comprendía. Había pasado años dominando el arte de hablar, de inspirar, de encender multitudes, pero nunca había sentido tanto poder en una pausa. La voz de Chuck había cortado su espectáculo como una espada invisible. Había sentido por primera vez lo que era perder el control, y paradójicamente, esa pérdida tenía algo de liberador. Cuando subió a su coche, se quedó quieto con las manos sobre el volante. La ciudad ardía allá afuera, llena de gritos y promesas. Dentro del vehículo, en cambio, reinaba el silencio. Lo escuchó con una atención nueva, casi reverente. El zumbido lejano del tráfico, el golpeteo suave de la lluvia contra el parabrisas, su propia respiración. En ese instante comprendió algo que no podía poner en palabras, que todo el ruido del mundo no había logrado acallar la única voz que realmente importaba. Esa noche, Tony Robbins comprendió que su imperio, construido con gritos, luces y aplausos, había empezado a temblar no por una crítica, sino por un susurro. Y aunque aún no lo sabía, esa grieta sería el principio de su transformación. Porque a veces el poder no ruge, a veces simplemente calla. La mañana siguiente amaneció gris sobre Los Ángeles, pero Tony Robbins no lo notó. Había dormido apenas 2 horas, entre sueños fragmentados y un pensamiento que regresaba una y otra vez, como un eco persistente. La voz de Chuck Norris. No derroto al miedo, lo escucho. Esa frase se había incrustado en su mente como una grieta en un cristal, imposible de reparar. A pesar del cansancio, su cuerpo se movía con la disciplina de siempre. La ducha fría, el desayuno calculado, el repaso mental de la agenda. Todo igual que cada día de evento. Pero algo en el aire había cambiado. Un matiz invisible que lo acompañaba como una sombra. El camino al estadio transcurrió entre el zumbido de la autopista y los saludos de los empleados que lo veían pasar. Sonreía, respondía con cortesía, pero detrás de sus ojos ardía una inquietud que no podía definir. Cuando llegó al recinto, los técnicos ya estaban ajustando luces y sonido. La maquinaria del espectáculo no se detenía. Nadie parecía recordar el instante de silencio de la noche anterior, pero él no podía olvidarlo. En la sala de control, Lea, su productora principal, repasaba métricas y clips virales en su tableta. Lo recibió con entusiasmo forzado. «Tony, lo de anoche fue increíble», dijo. «Ya tienes millones de reproducciones. Están citando a Chuck por todas partes. Podemos aprovecharlo. ¿Qué te parece si lo invitamos oficialmente al escenario hoy?» 2 maestros, un mensaje. Sería histórico. Tony asintió sin mirarla. «Histórico sí», respondió con tono neutro. «Pero no estoy seguro de que sea lo que necesitamos». Lea lo observó con atención. Había trabajado con él durante años y conocía cada matiz de su voz. Aquel tono pausado, casi ausente, no era normal. «¿Estás bien?», preguntó. Tony sonrió,
aunque la sonrisa se quebró en los bordes. «Estoy escuchando», dijo simplemente, y se alejó. El resto del equipo se movía con el ritmo habitual. Los voluntarios practicaban los cánticos de bienvenida, los cámaras hacían pruebas de enfoque, el DJ ajustaba el volumen de las pistas. Nadie notaba que el hombre en el centro de todo aquello se sentía como un extraño dentro de su propio imperio. Caminó hasta el escenario vacío, se detuvo en el centro y miró las filas interminables de asientos que dentro de unas horas volverían a llenarse. El eco de su propia respiración le pareció más real que cualquier aplauso. Cerró los ojos y recordó el rostro de Chuck. No había desafío en él, ni crítica, solo una calma que lo desarmaba. Se preguntó qué sentiría alguien capaz de estar tan en paz en medio del caos. Pensó en todos los años que llevaba intentando controlar cada variable, el tono de voz, el tiempo exacto de los silencios, la emoción de cada historia. Había convertido la espontaneidad en ciencia, y sin embargo, un hombre sentado en silencio había desmontado todo aquello en 3 segundos. A media mañana, el equipo de seguridad irrumpió en su oficina. «Señor Robbins», dijo el jefe, un hombre corpulento con traje oscuro. «Tenemos preguntas de los medios sobre el incidente de anoche. Quieren saber si fue planeado». «No lo fue», respondió Tony, mirando por la ventana. «Entonces, ¿qué decimos?» Tony se volvió hacia él con una expresión serena. «Diles la verdad, que fue real». El hombre lo miró, sorprendido, sin entender si se trataba de una orden o de una provocación. Luego asintió y salió. El día transcurrió entre reuniones y entrevistas. Cada periodista quería hablar del momento viral. Algunos lo llamaban el instante de la humildad, otros la interrupción del siglo. Los más cínicos insinuaban que había sido una estrategia calculada. Tony respondía con frases cortas, evasivas. No quería defenderse ni explicar nada. Cuanto más le pedían palabras, más comprendía el valor de callar. Esa noche, antes de dormir, se conectó a las redes para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Cientos de miles de comentarios, memes, parodias, debates. Algunos lo alababan, otros se burlaban. Pero lo que más lo inquietó fueron los videos editados, donde se contraponían sus gritos con la calma de Chuck. En cada montaje su figura aparecía como un torbellino de fuego frente a un lago inmóvil. Por primera vez, no se reconoció en la imagen que veía. A la mañana siguiente, el teléfono no dejaba de sonar. Su equipo lo esperaba para definir la estrategia del segundo día. Leah lo abordó apenas entró a la sala. «La prensa quiere una declaración oficial. Dicen que tu marca se está redefiniendo. Hay que aprovechar el momento». Tony se sentó en silencio, mirando los rostros de su equipo. Todos lo observaban con la misma expectativa de siempre. El líder que tenía una respuesta para todo, pero ese día no tenía ninguna. «Anoche», dijo finalmente, «soñé con el estadio vacío. No había luces ni gente, solo yo, hablando al aire, y me di cuenta de que llevaba toda mi vida haciendo ruido para no oírme». Nadie habló. Leah bajó la mirada. «Hoy no habrá espectáculo», continuó Tony. «Haremos lo planeado, pero con calma, sin exceso. Quiero mirar a la gente, no al público». El equipo asintió con dudas. La maquinaria del evento era un monstruo difícil de detener, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Cuando llegó la hora, el estadio volvió a llenarse. Miles de personas, más ansiosas que el día anterior, comentaban el episodio de la noche anterior. Algunos esperaban que Chuck regresara. Otros querían una explicación, una respuesta, un cierre. Tony salió al escenario entre aplausos. Sonrió, pero su sonrisa no era la de siempre. Comenzó a hablar, y su voz sonó distinta. Menos fuerte, más humana. Contó una historia personal sobre el miedo al fracaso, sobre las noches de pobreza cuando dormía en un apartamento diminuto con la nevera vacía. La multitud lo escuchaba en silencio. Había algo nuevo en su tono, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Por un momento la conexión fue genuina, pero a mitad del discurso, sus ojos se alzaron hacia las gradas más altas, al mismo lugar donde había estado Chuck. El asiento estaba vacío, y sin embargo, sintió su presencia, como si el silencio de aquel hombre aún flotara en el aire. Las palabras comenzaron a trabársele en la garganta. Miró a la multitud, respiró hondo y dijo:
A veces creemos que vencer el miedo es hablar más fuerte, pero el miedo no se vence, se comprende. El público lo observaba sin moverse. Algunos esperaban la música, el grito, la explosión de energía, pero nada de eso llegó. Tony dejó el micrófono sobre el suelo y permaneció en silencio. Un minuto, luego otro. La gente comenzó a inquietarse, a mirarse entre sí. Pero algo extraño ocurrió. Poco a poco, el murmullo disminuyó. El silencio se extendió como una ola. No era tensión, era paz. Por primera vez en años aquel estadio no vibraba de ruido, sino de presencia. Cuando terminó, no hubo estallido de aplausos, solo un largo momento de respiración compartida. Tony levantó el micrófono, dijo gracias y se marchó. Esa noche el eco de esa quietud lo siguió hasta el hotel. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En el reflejo del vidrio vio a un hombre diferente. No el gurú de las multitudes, sino alguien que había conocido el límite de su propia voz. A la mañana siguiente su asistente le mostró los titulares. Tony Robbins cambia el juego, del ruido al silencio. El predicador del poder interior abraza la calma. Despertar o crisis. Cada medio interpretaba lo ocurrido a su manera, pero él no buscaba interpretaciones. Había algo más profundo moviéndose dentro de él, una certeza que aún no tenía forma. Pasaron los días y la ola mediática creció. Las reproducciones del video superaban los 100 millones. La gente lo debatía en foros, en cafés, en programas de televisión. Algunos decían que Chuck Norris había derrotado a Tony, otros que lo había liberado. Él no respondía a ninguno. Una noche, mientras revisaba mensajes atrasados, encontró uno que no había visto. Era de un número desconocido, sin asunto. Solo decía: cuando quieras hablar, estoy en Texas. No hay cámaras. Firmado, C.N. Tony lo leyó varias veces. Sintió un impulso, una especie de claridad que lo atravesó. Cerró la laptop, apagó el teléfono y salió a caminar. El aire nocturno le golpeó el rostro. Caminó sin rumbo, entre las calles silenciosas del barrio. No pensaba en fama, ni en dinero, ni en giras. Solo en esa frase: no hay cámaras. Regresó al hotel al amanecer. No había dormido, pero se sentía más despierto que en años. Miró el calendario de su gira en la pared, lleno de fechas, ciudades y conferencias. Un mapa de obligaciones que ya no le decía nada. Tomó un bolígrafo y escribió sobre él una sola palabra: pausa. Al día siguiente, Lea lo encontró empacando. ¿A dónde vas?, preguntó. A escuchar, respondió él. Ella quiso insistir, pero entendió que no serviría. Lo vio marcharse con una pequeña maleta, sin acompañantes, sin seguridad, sin cámaras. Mientras el avión despegaba, Tony miró por la ventanilla. La ciudad se alejaba, reduciéndose a un mosaico de luces. Por primera vez, el silencio del motor le pareció hermoso. No era el silencio de la ausencia, sino el de un comienzo. No sabía qué encontraría en Texas, ni qué le diría Chuck, ni qué significaría todo aquello. Pero intuía que algo esencial lo esperaba más allá del ruido. Y esa intuición, tan simple, bastaba. Cerró los ojos y recordó las últimas palabras del hombre en la arena. No derroto al miedo, lo escucho. Por primera vez, entendió que escuchar no era rendirse, sino abrir la puerta a la verdad. Mientras el avión atravesaba el amanecer, Tony sintió que una parte de su viejo yo se quedaba atrás, flotando sobre las nubes, desvaneciéndose con el estruendo de los motores. Lo que quedaba era solo él, un hombre y el sonido suave del silencio. Camino a una conversación que cambiaría para siempre el significado del poder. El avión descendía a través de un cielo color cobre, cuando Tony Robbins abrió los ojos. Había dormido poco, un sueño irregular, pero distinto a todos los anteriores, sin pesadillas, sin las voces del pasado que solían perseguirlo. La cabina estaba en silencio. El zumbido de los motores sonaba casi maternal. A través de la ventanilla, el horizonte de Texas se extendía inmenso, sereno, sin la arrogancia del cemento ni el ruido de las ciudades que él conocía. Parecía un mundo donde las palabras no tenían poder, solo los hechos. Y quizá por eso estaba allí. Al aterrizar, no había cámaras ni asistentes esperándolo. Solo el viento que soplaba con olor a tierra húmeda. Caminó hasta el pequeño coche de alquiler
que había reservado bajo otro nombre. No necesitaba que nadie supiera su paradero. Condujo sin música, sin distracciones, dejando que la monotonía del paisaje lo absorbiera. A los lados de la carretera se alzaban pastos altos, torres de viento y cercas viejas que parecían dibujar la frontera entre lo humano y lo eterno. Cada kilómetro alejaba el ruido de su antiguo mundo, y en su pecho empezaba a crecer una sensación que no conocía desde hacía años: ligereza. El camino de tierra que conducía al rancho de Chuck Norris apareció tras un desvío apenas visible. No había portón imponente ni letrero, solo una valla de madera gastada y un cartel con una palabra pintada a mano: Bienvenidos. Tony bajó la velocidad. Sus manos apretaban el volante, no por nerviosismo, sino por respeto. Frente a él, una casa sencilla se alzaba entre robles. El porche tenía 2 mecedoras y una bandera americana descolorida por el sol. Todo olía a autenticidad, a una vida que no necesitaba demostrarse. La puerta se abrió antes de que Tony apagara el motor. Chuck Norris apareció con la naturalidad de quien recibe a un viejo amigo. Llevaba jeans, botas, una camisa de mezclilla y una sonrisa tranquila que no necesitaba justificarse. «Pensé que tal vez no vendrías», dijo. «Yo también lo pensé», respondió Tony, saliendo del coche. Se estrecharon la mano. No hubo aplausos, ni testigos, ni titulares. Solo el contacto simple y firme entre 2 hombres que habían visto demasiadas máscaras en su vida. Chuck lo invitó a pasar. El interior de la casa era un reflejo del exterior. Sobrio, cálido, lleno de objetos con historia. Fotografías familiares, libros con las esquinas dobladas, una guitarra apoyada junto a una pared, una Biblia abierta sobre una mesa. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Chuck sirvió 2 tazas y se sentaron frente a frente. «Negro, ¿verdad?», preguntó el anfitrión. «Así está bien», respondió Tony, con una leve sonrisa. Durante unos segundos ninguno habló. El silencio no pesaba. Era un silencio que respiraba, que parecía tener vida propia. Tony se sorprendió al darse cuenta de que no necesitaba romperlo. Había pasado décadas llenando los vacíos con palabras, y ahora comprendía que no todos los vacíos pedían ser llenados. «Vi el video», dijo Chuck finalmente. «Todo el mundo lo vio». Tony bajó la mirada. «Sí, no fue mi mejor noche». «Tal vez fue la mejor», replicó Norris sin cambiar el tono. «A veces se necesita perder el control para encontrar lo que importa». Tony lo observó. En su rostro no había juicio, solo una serenidad que lo desarmaba. «No lo hiciste a propósito», dijo él. «No fuiste a humillarme». «No», respondió Chuck. «Fui a escucharte. Pero lo que escuché no fue a ti. Fue al ruido alrededor. Todo era tan fuerte que me pregunté si aún podías oírte». Las palabras lo golpearon sin violencia, como una verdad que llevaba esperando mucho tiempo. Tony respiró hondo y asintió. «Creo que ya no podía», admitió. Había olvidado lo que era el silencio. Chuck sonrió apenas. «El silencio no se olvida. Solo se cubre con ruido. Pero siempre está ahí, esperando». Bebieron en silencio. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles con un sonido que parecía un susurro. Tony sintió algo parecido a gratitud. No sabía por qué, pero aquel lugar parecía devolverle partes de sí mismo que había perdido sin darse cuenta. «Cuando dijiste que escuchabas el miedo», comenzó, «pensé que era una paradoja. Siempre enseñé a la gente a dominarlo, a usarlo como combustible. Pero tú lo tratas como un compañero». Chuck apoyó los codos en la mesa. «Porque lo es. El miedo no miente. Te dice dónde estás frágil, dónde aún importan las cosas. Si lo aplastas, te quedas ciego». Tony guardó silencio. Recordó su infancia, las noches en que dormía en un sofá roto, con una madre que lloraba en la cocina. Recordó cómo el miedo había sido su motor, su razón para volverse invencible. Pero ahora comprendía lo que nunca había querido admitir, que su éxito era una muralla construida con ese mismo miedo. «Toda mi vida traté de vencerlo», dijo en voz baja, «y cada victoria me dejaba más vacío». «Porque la guerra nunca fue con él», respondió Chuck. «Fue contigo mismo». Hubo un largo silencio. Tony observó las manos callosas del hombre frente a él, el rostro curtido por el sol y el tiempo. Pensó que esa era la verdadera fortaleza.
No la que domina, sino la que comprende. Después del café, Chuck se levantó. «Ven, quiero mostrarte algo», dijo. Lo condujo al exterior, por un sendero que bordeaba un pequeño campo. El aire olía a hierba y a madera. Al final del camino se alzaba un viejo granero. Las tablas estaban desgastadas, pero firmes. Dentro, la penumbra olía a cedro y a recuerdos. En el centro colgaba un saco de boxeo viejo, lleno de marcas. En un rincón, sobre un banco de madera, descansaban un cuaderno, una Biblia y una botella de agua. «Aquí paso mis mañanas», explicó Chuck. «Ya no entreno para pelear, entreno para estar». Tony caminó despacio, observando cada detalle. Tocó el saco con la palma de la mano, sintiendo la textura áspera del cuero. Había algo sagrado en aquel espacio. «Cuando era joven», continuó Chuck, «creía que la fuerza era control. Control del cuerpo, del tiempo, de los demás. El ejército me lo enseñó. Hollywood me lo recompensó. Pero el control es una trampa. Es miedo disfrazado de poder». «¿Y cuándo lo comprendiste?», preguntó Tony. «Cuando perdí lo que creía que me hacía fuerte», respondió. «Un día te cansas de fingir que puedes con todo. Y entonces, si tienes suerte, descubres que no necesitas hacerlo». Tony se sentó en el banco. El silencio del granero era diferente del de la casa, más denso, más físico. Se oía el crujido de la madera, el zumbido de los insectos, el propio pulso. Todo parecía sincronizado. «¿Y qué haces cuando el ruido regresa?», preguntó. Chuck sonrió. «Trabajo. Cavo, arreglo cercas, corto leña. El cuerpo sabe lo que la mente olvida». Salieron al campo. El sol ya comenzaba a caer, tiñendo de oro la hierba. Tony respiró hondo. El aire caliente le llenó los pulmones con una sensación nueva, como si cada inhalación limpiara algo dentro de él. «¿Qué esperas encontrar aquí?», preguntó Chuck mirando el horizonte. Tony tardó en responder. «No lo sé», dijo al fin. «Tal vez...». Silencio. «El silencio no se busca», dijo Chuck. «Se reconoce». Caminaban de regreso cuando una ráfaga de viento levantó polvo del camino. El ruido de las hojas sonó como un aplauso. Tony se detuvo, mirando el cielo. «Esto», dijo en voz baja, «esto es lo que siempre quise. No el éxito, no el escenario, solo esto». Chuck lo miró con una mezcla de compasión y respeto. «Entonces, escucha bien», dijo, «porque esto también habla». Esa noche cenaron en el porche. La comida era simple: carne asada, pan, café. Hablaron poco. Tony observaba cómo el cielo se transformaba en una cúpula de estrellas, cada una brillando con una modestia que contrastaba con los reflectores de su antigua vida. El sonido de los grillos llenaba el aire. «¿Alguna vez extrañas todo aquello?», preguntó. Chuck tardó en responder. «A veces», dijo, «pero solo los momentos en que sentía que hacía algo que importaba. El resto era ruido». «¿Y si todo lo que hice fue ruido?», preguntó Tony. Chuck lo miró fijamente. «Entonces estás justo donde debías llegar». El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Tony sintió que cada respiración se volvía más lenta, más consciente. No era paz, aún no. Era algo más difícil: aceptación. Cuando se retiró a la habitación de invitados, el cansancio lo alcanzó, pero no de manera opresiva. Se recostó en la cama y miró el techo de madera. La casa crujía suavemente, como si respirara. Pensó en su vida anterior, en los hoteles de lujo, en los gritos, en la multitud. Todo eso parecía ahora un sueño ajeno. Despertó antes del amanecer. La casa estaba en penumbra, pero a lo lejos escuchó un sonido rítmico. Golpes suaves, respiración medida. Salió al exterior y siguió el sonido hasta el granero. Chuck estaba allí, practicando movimientos lentos, fluidos, entre sombras. No era un entrenamiento, era una meditación en movimiento. Tony se quedó en la puerta, observando sin interrumpir. Había algo hipnótico en la escena. La disciplina del cuerpo unida a la calma del alma. Comprendió que esa era la verdadera enseñanza. No hacía falta hablar, ni escribir, ni vender nada. Bastaba con vivir en coherencia. Chuck se detuvo, lo miró y sonrió. ¿No podías dormir? No. Quería ver qué era la paz. La paz no se ve, respondió Norris. Se practica. Tony entró despacio,
La luz del amanecer se filtraba por las rendijas, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Cada una parecía brillar con vida propia. Se colocó frente a Chuck y lo imitó, torpemente al principio, luego con más fluidez. Respiraron juntos, en silencio, hasta que el sol se asomó por el horizonte. Cuando salieron del granero, el mundo parecía distinto. No había cambiado nada, pero todo era nuevo. Tony sintió una claridad que no dependía de pensamientos, sino de presencia. Miró el cielo y sonrió. Por primera vez comprendió que el poder que buscaba no estaba en el sonido de su voz, sino en la quietud que siempre había temido. Aquella mañana, mientras el café hervía en la cocina y los pájaros comenzaban su canto, Tony Robbins entendió que había llegado a su destino. No uno geográfico, sino interior. Había viajado miles de kilómetros para descubrir algo que siempre había estado dentro de él. El silencio que no necesita ser conquistado, solo escuchado. El amanecer llegó como un suspiro sobre el rancho, extendiendo una luz dorada que parecía filtrarse directamente desde la memoria del mundo. Tony Robbins despertó con esa claridad extraña que solo regalan los lugares donde el tiempo no obedece a los relojes. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la presión del horario ni la necesidad de estar en otro sitio. Escuchó el sonido de las aves mezclado con el rumor del viento y comprendió que el silencio no era ausencia de ruido, sino un lenguaje distinto, más antiguo. Se levantó despacio. El suelo de madera crujió bajo sus pies y el olor a café recién hecho lo guió hasta la cocina. Chuck ya estaba allí, sirviéndose una taza con el mismo gesto calmo con el que hacía todo. El aire olía a pan tostado y a la leña que ardía en la chimenea. Tony se sentó frente a él, sin decir palabra. Ambos bebieron en silencio durante un rato que no necesitaba justificación. «Hoy el viento viene del norte», dijo Chuck al fin, observando el horizonte por la ventana. «Es buen día para trabajar afuera». Tony asintió. No preguntó qué tipo de trabajo harían. En ese lugar, las tareas parecían decidirse solas. Salieron al campo poco después, llevando herramientas, clavos y tablas para reparar una cerca vieja que se inclinaba hacia el arroyo. El aire tenía el frescor de la mañana y un olor a tierra viva. Tony, acostumbrado a escenarios y micrófonos, sintió en sus manos el peso real del martillo, la aspereza de la madera, el calor del sol. Cada movimiento tenía un ritmo distinto al del mundo que había dejado atrás. No se trataba de productividad, sino de presencia. Mientras trabajaban, Chuck le habló de cosas simples, los caballos que pastaban al otro lado del valle, las tormentas que a veces arrasaban los caminos, los años en que el silencio del campo lo había salvado de sí mismo. Tony lo escuchaba sin interrumpir, sin buscar una lección explícita. Había aprendido que en ese hombre las enseñanzas no venían envueltas en discursos, sino en gestos, pausas y miradas. En un descanso, se sentaron bajo la sombra de un roble. Chuck le ofreció agua de una cantimplora de metal. Tony bebió y sintió cómo el líquido frío le bajaba por la garganta con una nitidez que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Era como si cada sentido se hubiera agudizado, como si el mundo hablara en un volumen nuevo. «Tú pasaste años enseñando a la gente a hablar», dijo Chuck con serenidad. «¿Pero alguna vez les enseñaste a escuchar?» Tony lo miró sin responder. «No hablo de escuchar a otros», continuó Chuck, «sino de escucharse a sí mismos. La mayoría teme lo que puede oír ahí dentro. El silencio asusta porque no miente». Tony bajó la mirada. Las palabras le dolieron, no como reproche, sino como espejo. Recordó miles de conferencias, miles de aplausos, miles de rostros enardecidos que lo aclamaban como a un salvador. Todos ellos buscaban respuestas, pero él había estado demasiado ocupado ofreciendo fórmulas para oír las preguntas verdaderas. «Yo también temía ese silencio», admitió. «Toda mi vida lo llené con ruido, con palabras, con planes. Creía que, si me detenía, el mundo se derrumbaría. Y ahora que te detuviste, ¿qué ocurre?» Tony sonrió con tristeza. «Nada. Y a la vez, todo». Chuck se rió suavemente. «Eso suena a principio, no a final. El sol avanzaba sobre el campo y el calor los envolvía, pero ninguno parecía apurado por terminar la tarea. Trabajaban despacio,
con la precisión de quienes entienden que cada clavo bien puesto es una forma de oración. Al caer la tarde, la cerca quedó firme y recta. Tony contempló su trabajo con un orgullo tranquilo, distinto del que había sentido al llenar estadios. Este no dependía del reconocimiento, sino del simple hecho de haber hecho algo bien. De regreso a la casa, Chuck lo invitó al granero. Allí dentro, la penumbra tenía el olor familiar del heno y la madera vieja. El saco de boxeo colgaba en el centro, pero esa vez no estaba solo. A su alrededor había cuerdas, herramientas y una mesa de trabajo donde descansaba una figura de madera tallada. Dos manos entrelazadas, talladas con delicadeza. La hice hace años, dijo Chuck, para recordarme que la fuerza no siempre se muestra en los puños. Tony se acercó a observarla. La superficie era rugosa, imperfecta, pero transmitía una sensación profunda de calma. ¿Por eso me diste una igual?, preguntó. Chuck asintió. Cada persona necesita un recordatorio distinto. El tuyo no es para adornar una oficina, sino para que recuerdes esto. La verdadera voz nace del silencio. Tony permaneció un momento en silencio, sintiendo que algo en su interior se reacomodaba, como una puerta que se abre despacio después de años cerrada. Esa noche cenaron juntos en el porche. El cielo se encendía de estrellas, y el sonido de los grillos se mezclaba con el crujido del fuego. Chuck le sirvió un plato sencillo de frijoles, carne y pan. No hubo conversación trascendental, solo pequeñas frases sobre la comida, el clima, el pasado. Pero Tony comprendía que incluso esas palabras tenían un peso distinto, porque no eran relleno, eran compañía. Después de cenar se quedaron en silencio, mirando el horizonte. Tony pensó en todo lo que había dejado atrás: las giras, los hoteles, la fama, el dinero, el ruido. Por primera vez, no sintió nostalgia, sino alivio. ¿Sabes qué es lo más difícil de enseñar?, preguntó Chuck de pronto. ¿Qué? Que no hay nada que enseñar. Tony lo miró, confundido. La gente viene buscando respuestas, continuó Chuck. Pero las respuestas no se transmiten, se descubren. Uno solo puede acompañar, el resto lo hace el silencio. Las palabras resonaron en Tony como un eco lejano. Entendió que todo su trabajo, su legado, su imperio, estaban construidos sobre la idea de que podía cambiar a los demás. Y en ese instante comprendió que nadie puede hacerlo. Solo se puede ofrecer presencia. Antes de irse a dormir, Chuck le dijo: mañana no haremos nada, solo escucharemos. Tony no entendió del todo, pero asintió. Esa noche, en su habitación, el sueño le llegó sin esfuerzo. Soñó con un estadio vacío, con las luces apagadas, con su voz resonando sola hasta extinguirse. Y cuando todo quedaba en silencio, oía una respiración que no era suya, un latido que se confundía con el del mundo. A la mañana siguiente, Chuck ya estaba despierto, sentado en el porche con una taza de café. El cielo tenía el color limpio de las horas tempranas. Tony se sentó junto a él. No había agenda, ni tarea, ni conversación planeada. Solo el viento y los sonidos del campo. Pasaron horas sin hablar. Tony observaba cómo los rayos del sol jugaban sobre las hojas, cómo las sombras se movían lentamente por el suelo. Cada detalle parecía tener un significado oculto. De pronto, Chuck se levantó y caminó hacia el granero. Tony lo siguió. Dentro, el maestro se detuvo frente al saco de boxeo, pero no lo golpeó. Cerró los ojos y comenzó a moverse con lentitud, respirando de manera profunda. Cada exhalación marcaba un ritmo invisible. Tony lo imitó, tratando de sincronizar su respiración. Al principio se sintió torpe, fuera de lugar, pero poco a poco su cuerpo comenzó a responder. Sintió como cada respiración lo conectaba con algo más grande, como si el aire que compartía con aquel hombre fuera el mismo que movía el universo. Después de un largo rato, Chuck abrió los ojos. No necesitas dominar nada, dijo. Solo estar presente. Tony asintió sin palabras. El resto del día transcurrió en una calma casi sagrada. Almorzaron pan y queso bajo un árbol. El sol se movía lentamente sobre sus cabezas, y el tiempo parecía haberse detenido. Al caer la tarde, mientras regresaban a la casa, Tony dijo en voz baja: «Creo que empiezo a entender». Chuck sonrió. «No intentes entenderlo, vívelo». Esa noche antes de dormir,
Tony escribió unas pocas palabras en una libreta que había encontrado en su maleta. El silencio no es ausencia, es presencia sin exigencia. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Cuando apagó la lámpara, el cuarto quedó sumido en una oscuridad amable. Escuchó los sonidos de la casa, el crujido de la madera, el viento que golpeaba las ventanas, y comprendió que cada ruido era parte del mismo silencio. No necesitaba huir de ellos, solo aceptarlos. Antes de quedarse dormido, pensó en su futuro. No sabía si volvería a los escenarios, si hablaría otra vez ante multitudes. Pero algo estaba claro. Si alguna vez lo hacía, no sería para convencer a nadie, sino para compartir la quietud que había encontrado. Porque entendía, al fin, que la verdadera lección no se da con palabras, sino con presencia. Y en esa presencia, en esa calma que por fin habitaba su pecho, Tony Robbins dejó de ser el hombre que hablaba al mundo y se convirtió, por primera vez, en uno que lo escuchaba. El regreso a Los Ángeles fue como despertar de un sueño demasiado puro para sobrevivir en el ruido del mundo. Tony Robbins miraba desde la ventanilla del avión cómo el paisaje cambiaba lentamente. Los campos abiertos de Texas se transformaban en autopistas, luces y humo. Aquel horizonte infinito que respiraba silencio quedaba atrás, reemplazado por la vibración constante de la ciudad que nunca dormía. Durante el vuelo, nadie lo molestó. Los asistentes lo reconocían, pero notaban algo distinto en él, algo que los disuadía de interrumpirlo. No era cansancio ni distancia, era paz. Al llegar a su casa, el contraste fue brutal. Los teléfonos sonaban, las pantallas lo llamaban, los mensajes se acumulaban con una ansiedad casi humana. Los empleados, los publicistas, los inversores, todos esperaban la versión antigua de Tony, el hombre de las frases poderosas, del paso firme, del espectáculo perfecto. Pero ese hombre ya no estaba. Caminó por los pasillos de su casa como un invitado que regresa a un lugar que ya no le pertenece. Cada objeto le parecía una reliquia de una vida anterior. Los trofeos, las fotografías, los recuerdos de los grandes eventos. Todo relucía, pero nada tenía alma. Lea fue la primera en verlo. Entró a su oficina con un montón de carpetas en la mano, con esa energía eficiente que siempre la había caracterizado. «Por fin», dijo con una sonrisa. «Llevamos días esperándote. El nuevo evento está confirmado, los patrocinadores entusiasmados. La prensa quiere declaraciones. Lo de Texas fue un buen retiro, pero ahora tenemos que retomar el ritmo». Tony la observó unos segundos antes de responder. «¿Retomar el ritmo?», repitió en voz baja. «Sí, claro. La gente te necesita. Todos hablan de ti. Dicen que estás diferente, más profundo, más real. Es el momento perfecto para relanzar la marca, algo que muestre tu transformación sin perder el impulso. Podemos crear una nueva campaña. El poder del silencio». Él apartó la vista hacia la ventana. La palabra campaña le sonó hueca, artificial. «No quiero una campaña», dijo. Lea frunció el ceño. «¿Cómo que no? Tony, esto podría ser enorme». «Precisamente por eso», respondió con calma. «Lo enorme ya no me interesa». Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Había trabajado a su lado por más de una década. Había visto cada triunfo, cada aplauso, cada caída. Pero nunca lo había visto así. Tranquilo hasta el punto de parecer otro. «¿Qué planeas hacer entonces?», preguntó bajando la voz. Tony sonrió apenas. «Escuchar», dijo simplemente. Esa palabra, que antes habría sido el preludio de una metáfora, ahora era literal. No necesitaba adornos. Lea lo entendió, aunque no lo compartiera. Guardó silencio, dejó las carpetas sobre el escritorio y salió de la oficina sin insistir. Durante los días siguientes, Tony observó su entorno con una claridad nueva. En las reuniones, hablaba menos y escuchaba más. Descubrió que la mayoría de las personas no dialogaban, solo esperaban su turno para hablar. En las calles, la gente caminaba con los ojos clavados en las pantallas, incapaz de ver el cielo. En los cafés, las conversaciones eran ruido superpuesto. Pensó en Texas, en el sonido del viento entre los árboles, en el crujir de la madera del granero, en la voz pausada de Chuck.
Todo eso parecía pertenecer a otro planeta. La fecha del nuevo evento se acercaba. Miles de entradas vendidas, patrocinadores firmados, la maquinaria del éxito en marcha. Tony, sin embargo, permanecía en una calma que inquietaba a todos. Lea intentó disuadirlo de cambiar el formato. «El público espera lo de siempre», le dijo una tarde. «Fuego, música, intensidad, es tu sello. Si lo cambias ahora, podrías perderlos». Tony la miró con ternura. «No puedo seguir fingiendo», dijo. «No vine a gritarle al mundo. Vine a escucharlo». «¿Y qué significa eso en un escenario?», preguntó ella. «Tal vez sea hora de averiguarlo». El día del evento, el estadio estaba lleno. 50,000 personas esperaban con la ansiedad de quien busca una revelación. Las luces se atenuaron. La música de apertura sonó con su habitual dramatismo, pero algo era distinto. No había fuegos artificiales, ni humo, ni introducción explosiva. Tony subió al escenario sin acompañamiento, vestido con ropa simple, sin auriculares, sin micrófono de diadema. Solo un micrófono de pie en el centro. El público aplaudió con fuerza. Él esperó. El aplauso disminuyó, se transformó en un murmullo expectante. Tony permaneció en silencio. Miró a la multitud con serenidad, recorriendo los rostros uno por uno, como si cada persona fuera un mundo que merecía su tiempo. Pasó 1 minuto, luego 2. Algunos comenzaron a inquietarse. En las gradas se escucharon risas nerviosas, murmullos. Pero Tony no hablaba, solo respiraba. Su quietud era tan firme que empezó a contagiar algo invisible. El ruido descendió poco a poco, como una ola que se repliega. 50,000 personas fueron cayendo en un silencio que nadie había planeado. Cuando al fin habló, su voz era tan suave que el micrófono apenas la amplificaba. «No vine a decirles qué hacer», dijo. «Vine a estar aquí con ustedes, sin ruido, sin máscaras. Tal vez no tengamos que buscar respuestas, sino espacio para escucharlas». El silencio volvió, más profundo, más denso. Algunos cerraron los ojos, otros comenzaron a llorar sin saber por qué. No era emoción, era reconocimiento. En ese instante, Tony entendió que no necesitaba controlar nada. La fuerza estaba precisamente en soltar. Durante casi 1 hora, el evento transcurrió sin espectáculo. No hubo cánticos, ni música, ni gritos. Solo una presencia compartida. A veces Tony hacía una pregunta y la dejaba suspendida en el aire. ¿Qué escuchas cuando nadie te dice quién eres? ¿A quién estás tratando de impresionar cuando crees que te conoces? Y luego guardaba silencio, dejando que cada uno respondiera dentro de sí. Cuando terminó, no hubo aplausos al principio. La gente permaneció quieta, respirando. Era como si todos hubieran olvidado cómo volver al ruido. Después, lentamente, comenzaron a levantarse. Algunos abrazándose, otros sonriendo, otros simplemente mirando el vacío con una paz desconocida. Tony bajó del escenario sin mirar atrás. Lea lo esperaba detrás de las cortinas, con los ojos brillantes. Empezó, pero no encontró la palabra. «Real», dijo él. Ella asintió. No había otra definición posible. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios se dividieron. Algunos lo llamaron genio, otros dijeron que había perdido la mente. Los titulares se contradecían. Tony Robbins revoluciona la motivación con el poder del silencio. El gurú que se quedó sin voz. ¿Transformación o colapso? Pero nada de eso lo afectaba. Mientras el mundo discutía, él se mantenía sereno, observando cómo el ruido se devoraba a sí mismo. Pronto comenzaron a surgir grupos espontáneos, gente que se reunía en parques, en plazas, en iglesias vacías. No para escucharlo, sino para guardar silencio juntos. Lo llamaron el movimiento del silencio, aunque Tony nunca lo nombró así. No era un movimiento, ni una filosofía, ni una marca. Era una pausa colectiva, un retorno a lo esencial. Una noche, Lea lo visitó en su casa. Llevaba un portátil en la mano. «Mira esto», dijo, mostrándole un mapa digital. «Hay reuniones en todo el mundo. Tokio, Madrid, Buenos Aires, Ciudad del Cabo. Gente que se sienta en silencio, diciendo que aprendió de ti». Tony observó la pantalla y sonrió. «No aprendieron de mí», dijo. «Solo recordaron lo que ya sabían». Ella lo miró en silencio.
Por primera vez comprendió que su jefe, su amigo, había dejado de ser una figura pública para convertirse en algo más humano. Los meses siguientes fueron tranquilos. Tony redujo su agenda, canceló conferencias, cerró contratos. Pasaba los días caminando, leyendo, escribiendo notas breves en cuadernos sin título. Cuando la prensa intentaba entrevistarlo, respondía con amabilidad, pero sin promesas. No hay nada que explicar, decía. Una tarde, mientras caminaba por la playa al atardecer, reconoció el sonido del mar como una versión natural de aquella multitud silenciosa. Las olas, en su ritmo eterno, eran como respiraciones del planeta. Entendió que todo estaba conectado. El ruido y la calma, la palabra y el silencio, el miedo y la aceptación. Recordó a Chuck, su rancho, la madera del granero, el olor del café, las manos que trabajaban sin prisa. Pensó en volver a visitarlo algún día, no para agradecerle, sino para compartir un silencio más, porque sabía que en el fondo nada de lo que había aprendido se podía enseñar, solo podía vivirse. Esa noche, al llegar a casa, encontró un sobre sin remitente sobre su escritorio. Lo abrió. Dentro, una hoja de papel doblada en 4. Reconoció la letra enseguida. La verdadera fuerza no necesita ruido. Orgulloso de ti. CN. Tony dejó el papel sobre la mesa y se quedó mirando por la ventana. Afuera la ciudad seguía rugiendo, pero ya no lo perturbaba. Cada bocina, cada paso, cada voz eran parte del mismo concierto que había aprendido a escuchar. Apagó las luces y permaneció en la oscuridad, respirando. Pensó en todas las veces que había hablado al mundo, en todas las veces que lo había llenado de frases, y comprendió que, al final, la enseñanza más poderosa que podía ofrecer era callar. El estadio había vuelto al silencio, y en ese silencio, por primera vez, el mundo escuchaba. Los días siguientes al evento silencioso marcaron un antes y un después en la vida de Tony Robbins. El mundo hablaba de él, pero él había dejado de hablarle al mundo. Los titulares lo definían con palabras que parecían incapaces de abarcar lo que realmente había ocurrido. Revolución espiritual, colapso emocional, nueva era del pensamiento humano. Las cadenas de televisión repetían los mismos fragmentos del evento una y otra vez, intentando descifrar el significado de un hombre que por primera vez en su carrera había decidido callar. Pero lo que había sucedido no podía medirse con números ni con opiniones. Había sido una experiencia, un instante suspendido en el que miles de personas se enfrentaron al espejo más incómodo, el de sí mismos. Tony se despertaba temprano, mucho antes del amanecer. Se había acostumbrado al ritmo de Texas, a los sonidos suaves del alba, al aroma del café recién molido y al silencio que llenaba cada rincón de su casa. En Los Ángeles, el silencio era distinto, más vulnerable, como una brisa que el ruido intentaba desgarrar. Sin embargo, él lo defendía con una calma férrea. Había dejado de encender la televisión, de mirar el teléfono, de participar en reuniones interminables. Vivía con lo mínimo necesario. Cada gesto se había vuelto una elección consciente. Preparar el desayuno, caminar descalzo por el jardín, leer a la luz de la mañana. Su vida, que antes parecía una corriente incontrolable, se había convertido en un río tranquilo. Un día Lea llegó con expresión nerviosa. Había aprendido a no irrumpir con entusiasmo, pero su energía aún vibraba con la urgencia del mundo exterior. Llevaba una carpeta en la mano, aunque sabía que probablemente no serviría de nada. Tony, dijo con voz contenida, han pasado 3 semanas desde el evento. La gente sigue hablando de ti. Hay peticiones para hacer una gira mundial, entrevistas, editoriales. Incluso universidades quieren estudiar lo que hiciste. Tony levantó la vista de la taza de té que sostenía. ¿Y qué esperan que les diga? Que expliques el método, respondió ella. Que les enseñes cómo hacerlo. Sonrió, pero no con ironía. No hay método, dijo suavemente. Solo presencia. Lea lo miró confundida. Pero eso no se puede vender, murmuró, casi para sí. Por eso es real, contestó Tony. Ella suspiró y dejó la carpeta sobre la mesa. Los patrocinadores están inquietos. Algunos piensan que te retiraste, otros creen que planeas un nuevo movimiento.
Quieren saber si deben esperarte o reemplazarte. Tony asintió despacio. Déjalos ir. No pueden perderme porque nunca me tuvieron. Hubo un silencio entre ellos. Uno de esos que antes habría incomodado a Leah, pero que ahora comenzaba a entender. A veces me pregunto, dijo ella finalmente, ¿no extrañas todo eso? El ruido, la gente, la energía. Tony miró hacia la ventana. El cielo se teñía de naranja y violeta, y las sombras de los árboles se alargaban sobre el jardín. Extraño la intención, no el espectáculo, respondió. Extraño lo que buscaba antes de perderme en lo que construí. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de las colinas, Tony salió a caminar. La ciudad brillaba a lo lejos como una galaxia artificial. Caminó durante horas, sin rumbo. En su cabeza resonaban las voces de los años pasados, los gritos de multitudes, los aplausos, las promesas, los mensajes. Todos sonaban lejanos, como si pertenecieran a otro hombre. En una esquina, un joven lo reconoció. «¡Hey, Tony Robbins!», gritó. «Eres una leyenda, hermano. ¿Puedes decirme algo motivador?». Tony se detuvo. El muchacho lo miraba con admiración sincera, esperando una frase que pudiera cambiarle la vida. Tony respiró hondo y respondió. «Escucha lo que ya estás pensando, antes de que el mundo te convenza de lo contrario». El joven frunció el ceño, sin entender del todo, pero asintió y sonrió. «Gracias», dijo, antes de alejarse. Tony siguió caminando. Comprendió entonces que no necesitaba grandes escenarios para que sus palabras tuvieran sentido. Bastaba un instante, una mirada, una semilla. Al día siguiente recibió una carta. No un correo electrónico, sino una carta escrita a mano. El remitente era un nombre familiar, Chuck Norris. Dentro había solo una línea. El silencio también enseña, pero solo a quien se queda lo suficiente para escucharlo. Tony sostuvo el papel durante un largo rato, recordando el olor a madera y café del rancho, el crujido del porche bajo sus pies, la voz pausada de su amigo. Decidió que debía volver. El viaje a Texas fue distinto esta vez. No había ansiedad ni expectativa, solo gratitud. Mientras el avión cruzaba el cielo, observó cómo el paisaje urbano se disolvía en llanuras y montañas. Al aterrizar, el aire cálido lo recibió como un abrazo conocido. Condujo por el mismo camino de tierra, reconociendo cada curva, cada poste, cada sombra. Al llegar, Chuck estaba en el porche, sentado en su vieja mecedora, como si lo hubiera estado esperando. «Sabía que volverías», dijo con una sonrisa tranquila. «Yo también lo sabía», respondió Tony. Se estrecharon la mano. No había discursos ni explicaciones. Entraron en la casa y compartieron una cena sencilla. Mientras comían, Tony habló del evento, del silencio, de la reacción del mundo. Chuck lo escuchó sin interrumpir, con la mirada serena de quien ha aprendido que la sabiduría no está en hablar, sino en mirar con atención. «El silencio es contagioso», dijo finalmente, «pero también peligroso. El mundo intentará llenarlo». Tony asintió. «Ya lo está intentando. Quieren convertirlo en una marca». Chuck soltó una leve risa. Era inevitable. Cuando algo toca la verdad, el ruido corre a reclamarlo. Pero no puedes pelear con eso. Solo puedes seguir siendo silencio. Pasaron los días entre conversaciones breves y largas caminatas por el campo. Tony ayudaba en las tareas del rancho, arreglando cercas, alimentando caballos, limpiando el granero. Cada gesto lo alejaba más de la antigua versión de sí mismo. A veces por la noche, se sentaban juntos bajo el cielo estrellado. Chuck fumaba en silencio mientras Tony observaba la luna reflejada en el estanque. Una de esas noches, Tony rompió el silencio. «He pensado en cerrar la empresa, en dejarlo todo». Chuck se giró hacia él. «¿Por qué?». «Porque ya no tiene sentido. Lo que enseño, lo que vendo, todo está basado en ruido». Chuck negó con la cabeza. «No lo destruyas. Transfórmalo. El silencio no huye, se queda y cambia lo que toca». Tony se quedó mirando el horizonte. «¿Y cómo se enseña algo que no puede explicarse?». «Viviéndolo», respondió Chuck. «No tienes que explicarlo, solo encárgate de serlo». Las palabras quedaron flotando entre ellos. Tony las sintió como una verdad que no necesitaba análisis. Supo que su misión no era desaparecer, sino limpiar lo que había construido, devolverle propósito. Esa noche, antes de dormir, Chuck le entregó un sobre cerrado.
Léelo cuando regreses a casa, dijo. No antes. Tony lo guardó sin hacer preguntas. A la mañana siguiente, al despedirse, el sol nacía sobre los campos. Chuck lo acompañó hasta el coche. Recuerda, dijo, el silencio no es el final del ruido, es su raíz. Tony sonrió. Y tú eres su guardián. No, replicó Chuck. Solo soy su alumno. El viaje de regreso fue tranquilo. En el avión, Tony abrió finalmente el sobre. Dentro había una nota breve escrita con la misma caligrafía firme y sencilla que recordaba. Cuando el mundo vuelva a hablar, no respondas. Escúchalo hasta que se canse. Aquella frase lo acompañó durante todo el trayecto. De vuelta en Los Ángeles, el ruido lo recibió como un océano, pero esta vez no lo ahogó. Caminó entre las calles, entre carteles con su nombre y entrevistas que lo citaban sin entenderlo, y sintió una extraña compasión. El ruido era solo miedo, un miedo que todos compartían. Esa misma noche convocó a su equipo. Lea, los directores, los socios, todos se reunieron esperando un anuncio de retiro o de regreso triunfal. Tony habló con voz tranquila. No vamos a hacer más espectáculos, dijo. Ni conferencias, ni giras, ni slogans. A partir de hoy, nuestra única misión será crear espacios donde la gente pueda escucharse. Sin cámaras, sin marketing, sin promesas. Solo silencio compartido. Hubo murmullos, rostros confundidos, resistencia. Pero él no discutió. No necesitaba convencerlos. Las semanas siguientes fueron caóticas. Muchos empleados renunciaron, algunos socios lo demandaron, las redes lo llamaron el profeta que perdió el rumbo. Pero Tony no se movió de su propósito. Poco a poco, comenzaron a surgir nuevos espacios. Pequeños círculos de silencio en distintas ciudades, sin nombres ni líderes. No se hablaba de él, pero su huella estaba en cada respiración pausada, en cada mirada que aprendía a quedarse. Una noche, mientras caminaba por la playa, recordó las palabras de Chuck. El silencio no huye, se queda y cambia lo que toca. Y comprendió que no importaba cuánto ruido volviera a levantarse. El eco del silencio seguiría creciendo, lento, invisible, inevitable. Se detuvo frente al mar. Las olas rompían con un ritmo hipnótico, eterno. Tony cerró los ojos. Escuchó. No al viento, ni al agua, ni a su corazón, sino al espacio entre todos esos sonidos. Ese intervalo donde nada parecía suceder, y sin embargo, todo existía. Y allí, en ese eco de lo no dicho, entendió que su viaje no había sido hacia el silencio, sino hacia lo que el silencio había estado intentando mostrarle desde siempre. La simple, infinita, indestructible verdad de estar vivo. Suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Mira también los otros y comparte este con tus amigos.